podemos estar acá. Eh, bueno, lo primero, una pequeña aclaración, no me correspondía el día de hoy, ¿verdad? Exponer este sermón. Lastimosamente, como se comentó anteriormente, Alex Taylor no pudo estar acá por el tema de lo de, pues ya sabemos, ¿verdad? Lo de la huelga, que gracias a Dios ya hubo una respuesta en el país, ¿verdad? Pues al mismo tiempo no creo que existan casualidades, yo creo que Dios es un Dios de causalidades y hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este tiempo. Y por otro lado, los hermanos acaban de cantar acerca de este rey que ya viene y hoy precisamente vamos a hablar bastante de esto y por lo mismo creo que no hay casualidad, no nos pusimos de acuerdo ni nada por el estilo y creo que también esto es hermoso, ¿verdad? Podamos hablar de esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, estar deseando comer algo, pero realmente no cualquier cosa. Es decir, tener hambre, pero solo de algo en particular. Tal vez usted dice, tengo hambre, pero cuando le ofrecen un plato que no es de esa hambre que usted tiene, usted no, hay algo que me falta, hay un deseo. Tengo hambre de pollo, tengo hambre de pizza, diría alguien. No tengo hambre de otra cosa, tengo hambre de eso, tengo ese deseo, ¿verdad? Ese deseo que solo puede ser satisfecho cuando usted se acerca a eso que tanto espera. Bueno, yo creo que hoy vamos a aproximarnos a un texto que nos muestra cómo un salmista tenía hambre de un reino distinto, un reino deseado. Y ese es el título precisamente de este sermón, un reino deseado. Y hablando de uno en esta conferencia, y si bien el énfasis que hemos estado haciendo de ser uno en Cristo, también tenemos que entender que aquellos que somos uno en Cristo, somos uno en un reino, en su reino. Amén. Y bueno, vamos a extraer muchas verdades de este tema basados en el Salmo 72. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen a ese salmo. Salmo capítulo 72. Y una vez nos ubicamos ahí, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, estamos en tu presencia, rogando que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, rogando que tu Santo Espíritu sea el que ilumine nuestras mentes para comprender tu revelación. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a salir de aquí con un deseo de aplicar tu palabra. Señor, oramos tal y como el Hijo nos enseñó a orar, venga tu reino. Y te pedimos que lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy concerniente a tu reino sea para el ánimo y la esperanza de nuestro corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, un breve contexto del Salmo 72. Lo primero que tengo que decir es que este es el último salmo del libro segundo de los Salmos. Cuando usted estudia la estructura del libro de los Salmos, se dará cuenta que el libro de los Salmos está constituido por 5 libros, ¿verdad? De hecho, si usted ve el Salmo 73 en la copia de su escritura, podrá ver un título que está sobre el Salmo 73 y dice libro tercero. Bueno, esto es porque el libro de los Salmos está constituido por 5 libros. Algunos asemejan este aspecto con el Pentateuco y como tal vez el Pentateuco era la forma legal en la que el pueblo de Dios conocía el corazón de Dios, pero los salmos es la forma lírica en la que el pueblo de Israel conoce el corazón de Dios. Este último salmo, el Salmo 72, es un salmo de entonación. Eso quiere decir que es un salmo que se entona en el momento en el que se nombra a un rey. Hay algunas dudas de algunos estudiosos y cuando nos aproximamos al texto hay algunas dudas que surgen. Por ejemplo, ¿quién escribió el Salmo? Podríamos decir a primera vista que el versículo 20 lo deja muy claro, donde dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y podemos decir que esto deja bastante claro que este es un salmo de David. Sin embargo, no hay tanta certeza, porque del versículo 18 al versículo 20, esto parece ser más bien una doxología o un apartado final de todo el segundo libro de los Salmos. Entonces, no necesariamente el hecho de que diga, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, implica que este salmo sea de David. Por otro lado,
en la parte primera, en el título del Salmo, donde dice para Salomón, algunas traducciones del hebreo observan que eso podría traducirse también como por Salomón. Entonces hay algunas dudas y las opciones que hay es o lo escribió Salomón o lo escribió David. Y algunas personas llegan a la conclusión de que David lo escribió, pero Salomón le puso el aparato lírico, ¿verdad? Y que de alguna forma David escribió esto para su hijo Salomón en el momento en que Salomón iba a ser declarado rey y que Salomón le puso todo lo que tenía que ver con la musicalidad. O bien, Salomón lo escribió en el momento en que él iba a recibir el reino. Sea cual sea, yo creo que no podemos llegar a una respuesta tan precisa a este tema en particular. Lo claro es que ya sea David o ya sea Salomón, este salmo es redactado desde un contexto real, ¿sí? Este salmo es un salmo que habla de la realeza. Y en primera instancia, del versículo 1 al 4, tenemos la expresión de un deseo de la persona que está escribiendo esto. Hay un deseo, como ese deseo que hablábamos en la introducción, que tal vez usted tiene hambre de algo, pero no de cualquier cosa. Acá la persona que está escribiendo este salmo tiene un deseo de un reino que sea de una forma en particular, no de cualquier reino, de un reino que tenga una estructura y una composición específica. Este deseo lo podemos leer del versículo 1 al 4, dice así: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Esto parece ser un clamor. Da tus juicios al rey, da tu sabiduría, tus justos juicios, da ese entendimiento justo a la persona que esté gobernando. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ese es el deseo que tiene el salmista, que básicamente lo podemos resumir en dos palabras. En esencia, es un deseo de un reino de justicia y paz. Ese es el gran anhelo. Da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey, para que ese hijo del rey juzgue de una manera donde haya justicia y donde haya paz. Nosotros podemos reconocer que no habrá paz en la tierra hasta que el príncipe de paz consume su reino y las naciones se postren ante él. Amén. No habrá paz en la tierra y no habrá justicia plena en la tierra hasta que el Hijo del Hombre, el príncipe de paz, consume su reino y las naciones se postren ante él. Este tipo de reino es uno que solo una persona puede llevar a cabo, y esta persona es el Mesías. Este clamor que se tiene por ese tipo de reino especial no es un reino que lo pueda ejecutar cualquier ser humano. No, este tipo de reino que se está deseando en este salmo es el clamor por un Mesías, alguien que traiga verdaderamente justicia y paz. Hay un texto muy conocido que nos puede ayudar con esto. Está en Isaías capítulo 9. Ahora que se acerca Navidad, va a ser un texto que va a estar mucho en nuestras mentes. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Notan el contexto de reino en ese texto? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue diciendo: lo dilatado, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es un reino de paz y justicia, que es esa hambre que tiene el salmista, que es esa hambre de un reino diferente que se observa en el Salmo 72. Este tipo de reino solo puede venir como producto del servicio del Mesías en la tierra.
Y ese es el deseo que tiene el salmista. Y yo creo, hermanos, que ese tiene que ser nuestro deseo. Por eso Jesucristo en el Padre Nuestro nos dejó el modelo de oración y nos dijo que oráramos: venga tu reino. Deseamos que haya plena paz y justicia en el planeta. Amén. Lo deseamos. Pero esto solo puede ser una obra del Mesías, no de nadie más. No ponemos nuestra esperanza en un ser humano. Esto solo puede ser obra del Mesías. Ahora bien, este reino que se desea, un reino de justicia y paz, ahora se va a describir. Del versículo 5 al versículo 17 tenemos algunas descripciones del reino deseado. Y estas descripciones las podemos dividir en subcategorías. Por ejemplo, vamos a hablar primeramente de la duración del reino. Este reino deseado, ¿cuánto dura? Bueno, versículos 5 al 7 dice: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como lluvia sobre hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿Notaron el lenguaje poético? Esto no es un reino construido con naipes, con cartas, que se derriba fácilmente por cualquier tribulación. Este es un reino que permanece mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Es un reino que va a venir como el rocío sobre la tierra y va a florecer en justicia, pero ese producto de la tierra va a permanecer hasta que no haya luna. ¿Alguien ha visto en algún momento que se acabe el sol o la luna? Esto es un lenguaje poético que nos está diciendo que este reino nunca va a acabar. Amén. Es un reino eterno. Esta es la primera descripción. Pero no solamente es un reino eterno, sino que también podemos hablar de la extensión de su reino. No solamente de su duración, sino también de la extensión. Versículo 8 al 11 dice: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Estos lugares que se mencionan ahí son lugares muy lejanos. Algunos ubican Tarsis cerca de España incluso, y estas otras regiones que se mencionan cerca de África. Dice: todos los reyes se postrarán delante de él, y noten esto: todas las naciones le servirán. Definitivamente esto no puede estar describiendo a Salomón. ¿Estamos claros, verdad? Esto no habla de Salomón. Eso es un reino diferente. Eso es precisamente lo que hablábamos. Tengo hambre de algo, pero algo distinto. Y este deseo, este reino deseado que se expresa acá, es un reino cuya extensión es sin límite, de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Literalmente, todas las naciones le servirán. Y esto plenamente se va a cumplir en el Señor Jesucristo. Amén. No solamente podemos hablar de su duración y de su extensión, sino también podemos hablar de la calidad de la justicia en este reino. Versículo 12 al versículo 14 dice: porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Yo creo que en los reinos humanos hemos visto constantemente las injusticias a las personas vulnerables, pero este reino va a ser distinto. En este reino, ninguna persona que esté clamando va a quedarse sin respuesta. La justicia va a ser una justicia eficaz. Amén, hermanos. No va a haber menesteroso, porque cuando él clamare, va a ser consolado. No va a haber afligido. La misericordia va a estar rodeando de mar a mar.
hablamos de la duración del reino, hablamos de la extensión del reino, hablamos de la calidad de la justicia en este reino y por último podemos hablar de la prosperidad del reino. Versículo 15 al 17 dice: vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Imagínense en este lenguaje poético, una mano gigante echando un puñado de tierra para sembrar en las cumbres de los montes. Y luego dice: y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Dice: su fruto hará ruido como el Líbano. Aquí está hablando de este concepto metafórico de cuando el viento golpea los árboles y suenan con fuerza. Bueno, la calidad del fruto que va a haber en este reino va a ser tanto que lo que allá se recoja va a sonar como suenan estos grandes árboles en el Líbano. Dice: los de la ciudad florecerán como hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dura el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Una gran prosperidad. Y no puedo pasar por alto que esta gran prosperidad también se vincula con temas del pacto. Vean la frase donde dice: benditas serán en él todas las naciones. ¿Se le vino algo inmediatamente a su mente? ¿Sí? El pacto de Dios con Abraham. Esto no solamente va a ser un rey, va a ser la promesa del pacto cumplida a los hombres, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el Mesías. Este tipo de reino solamente será posible por el Mesías. Pero la noticia que nosotros anunciamos, hermanos, y que por eso Misiones existe, es que el Mesías ya vino. Amén. El Mesías ya vino. El reino de los cielos se acercó. Eso fue lo que Jesús decía mientras predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. El reino fue inaugurado. Hermanos, escúchenme con atención. El reino fue inaugurado. Estas bendiciones que se están hablando acá ya podemos verlas parcialmente en nuestra experiencia, aunque estamos esperando la consumación de este reino y orando, como en el canto que se entonó hace unos minutos, que venga ese rey. Pero el reino ya fue inaugurado. Para mostrarles esto, acompáñenme a Lucas capítulo 4. Esta escena interesante de Jesús en Nazaret. Capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O en Isaías literalmente dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Y la palabra ungir habla de un concepto de realeza. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los corazones, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. ¿Sí o no que todo esto se asemeja a la calidad de la justicia que leímos en el Salmo 72? ¿Sí? Ahora, cuando Jesús lee esto, inmediatamente, versículo 20 dice: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El rey ya vino. Inauguró su reino. Más adelante, este mismo texto es utilizado. Ahí mismo, en Lucas, capítulo 7. Versículo 18. Juan el Bautista, encarcelado, tiene algunas dudas. Dice, versículo 18, los discípulos de Juan
le dieron las buenas nuevas de estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas, de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta es la inauguración del reino. ¿Por qué? Porque la justicia del reino ahora está siendo palpable. Ahora, claramente, esta no es la consumación del reino. Es un ya, pero todavía no. Estamos esperando aún la consumación. Y precisamente, el hecho de que el reino haya sido inaugurado tiene una relación intrínseca con las realidades de nosotros como iglesias. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia, ¿qué predica? Sino el evangelio del reino. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos utilizan esta frase, evangelio del reino, para referirse a la predicación. Y de hecho, me gustaría que usted vea cómo se utiliza esto en el libro de Hechos. Acompáñeme a Hechos, capítulo 8, versículo 12. Hechos, capítulo 8. Esto se refiere a Felipe predicando en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó a continuación? Se bautizaban hombres y mujeres. Cuando se anunciaba el evangelio del reino, la respuesta era que las personas se agregaran al reino. Los que eran salvos eran bautizados y la iglesia crecía. El reino se estaba expandiendo conforme a la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o en el lenguaje del Salmo 72, de mar a mar. El reino se está extendiendo. Hermanos, escúchenme con atención. La iglesia es la expresión en la tierra de la realidad de la inauguración del reino de Dios. La iglesia es la expresión en la tierra de la realidad de la inauguración del reino de Dios. Esto se parece mucho a lo que sucedió en las crónicas de Narnia, ¿verdad? A los que les gusta leer. C.S. Lewis narra cómo esta bruja malvada, la reina de hielo, había congelado todo en Narnia. Todo estaba lleno de nieve. Dice que la maldición era la siguiente: siempre era invierno, pero nunca era Navidad. Todo estaba blanco. Pero en un momento el hielo empezó a derretirse y se empezaron a ver porciones verdes de campo en medio de los campos blancos. Y esas porciones verdes de campo eran la evidencia de que el reino de Aslan, el personaje del cuento, había llegado. Y el reino de la bruja se estaba desapareciendo. Hermanos, de la misma forma, las iglesias en la actualidad son estos campos verdes que empiezan a vislumbrar las realidades del reino ya inaugurado en la tierra. Donde se ve a una iglesia, se ve un campo verde en medio del hielo, que demuestra que Cristo ya empezó a reinar. Las iglesias son esas porciones de campo verde en medio de la nieve de la perdición que anuncian el reino de Dios. Y por tanto, los pastores y los misioneros son voceros del rey, que en distintas zonas donde la nieve están proclamando que Cristo es rey.
Y eso hace necesario el apoyo a misiones, porque esos pastores están allí, siendo campos verdes, en medio de la nieve, anunciando que el Rey ya vino. Warren Wiersbe dice lo siguiente: líderes piadosos que aman a Dios son como lluvia fresca que hacen la tierra fructífera y hermosa. Son como luz que iluminan el camino. Son como escudo que protege. Son como aliento que traen vida y sustentan. Líderes piadosos que aman a Dios. Hermanos, Templo Bautista de Tibás, aquí me dirijo específicamente a ustedes. Cuando nosotros apoyamos a misiones y hay, gracias, cuando nosotros apoyamos a misiones y hay líderes piadosos alrededor de nuestro país y fuera de nuestro país predicando a Cristo, en esos lugares Dios ha enviado lluvia fresca y fructífera. En esos lugares Dios ha enviado luz en medio de caminos de oscuridad. En esos lugares Dios ha enviado un escudo para proteger. Y en esos lugares hay aliento que trae vida y que sustenta. Amén. Amén. Todo eso es posible por iglesias que apoyan a iglesias. Iglesias que apoyan a pastores. Iglesias que apoyan misioneros. Vamos a acercarnos a la conclusión del Salmo. Volvamos a Salmo 72, por favor. Salmo 72, nos falta versículo 18 y 19, lo que es la doxología o el final. Y dice: bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El salmista en este salmo expresa su deseo de ese tipo de reino. Y su conclusión es bendecir al Señor. Lo dice en el versículo 18: bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel. Pero no solamente bendice al Señor en su conclusión, sino que también expresa con esperanza que Él es el único que puede hacer maravillas. Dice: bendito Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Hermanos, este salmista acaba de describir un reino maravilloso, ¿sí? Y luego concluye diciendo: bendito sea Dios, el Dios que puede hacer maravillas. Así que este reino maravilloso, ¿de quién es producto? De Dios, nada más de Dios. Solo Dios puede hacer un reino así. Él, el salmista, sea David o sea Salomón, tiene esperanza en Dios, el Dios que hace maravillas, y tiene esperanza en que Él va a consumar este reino. Dice: bendito sea su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Esta es la esperanza del salmista, que este reino en algún momento se consume, se ha consumado. Y hermanos, hoy nosotros, a diferencia del salmista, hemos contemplado que este reino ha sido inaugurado, como se los acaba de mostrar, en el ministerio del Señor Jesucristo, pero también esperamos su consumación. Y esa esperanza del salmista debe ser la nuestra también, reconociendo su poder para hacer maravillas y alabando su nombre con el deseo que otros se unan a nuestra adoración. Nosotros deberíamos orar como el salmista, donde dice: toda la tierra sea llena de su gloria. Anhelamos un reino justo y lleno de paz, y hemos experimentado la inauguración de este reino con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro mayor deseo debería ser que otros adoren a Cristo con nosotros. Eso es misiones. Misiones es que la adoración llegue donde Dios no está siendo adorado. Hay lugares donde Dios no está siendo adorado. Misiones logra que la adoración llegue donde Dios no está siendo adorado. Y ahí están
los pastores, los misioneros, siendo los representantes de Cristo en esos campos verdes, pregonando que Cristo reina. Él se ha sentado en el trono. El Señor dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Él está sentado en el trono, Él es el Rey. Y domingo a domingo nosotros proclamamos que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó y que Él ascendió a los cielos, y que hoy Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Domingo a domingo lo hacemos. Cada domingo que una iglesia se congrega, estamos gritando al mundo que Cristo es Rey. Y necesitamos más campos verdes donde se predique que Cristo es Rey, porque hay lugares que están llenos de nieve. Hay lugares que están llenos de nieve, hermanos. Cuando todos adoren al Señor de forma apasionada y gozosa, ahí el reino de Dios habrá sido consumado. Antes no. Por tanto, si todavía hay personas que no adoran a Dios de manera voluntaria y gozosa, la iglesia debe seguir haciendo su trabajo. Tenemos que seguir predicando el evangelio para que la adoración llegue donde Dios no está siendo adorado, con la esperanza de que lo que la Biblia promete se cumple. Amén. Y saben, hermanos, les cuento el final de la historia: el reino será consumado. El rey ya viene. El reino será consumado. ¿Y por qué estoy tan seguro del final de la historia? Porque la podemos leer. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, del 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El final de la historia es que el reino que una vez fue inaugurado con nuestro Señor Jesucristo viniendo, será consumado con su segunda venida. Y anhelamos que el Señor Jesucristo venga. Amén. Ese es el deseo de la iglesia, y este es el mensaje también que la iglesia proclama: que Cristo ya vino, pero que vendrá. Hermanos, este deseo que tenía el salmista de un reino de justicia y de paz, un reino cuya duración va a ser eterna, cuya extensión es de mar a mar, cuya justicia es eficaz y plena y cuya prosperidad es abundante. Ese reino lo disfrutamos nosotros los cristianos, y lo disfrutaremos a plenitud en la segunda venida de Cristo. Pero hay personas que no lo van a disfrutar porque no creen en Cristo, y nos corresponde a nosotros llevar ese mensaje, para que, así como Felipe en Samaria anunció el evangelio del reino, los que crean sean bautizados y les digamos: bienvenidos al reino. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a trabajar para que otros vengan al reino con nosotros? ¿Estamos dispuestos a apoyar a aquellos que están en esos campos verdes donde están rodeados de nieve todavía? Jóvenes, ¿están dispuestos a disponer sus vidas para ir, desprendiéndose del materialismo que impera en esta sociedad y decidiendo por la obra de Dios en vez de por enriquecer sus propios bolsillos? ¿Es el reino nuestra propiedad, nuestra prioridad? Estamos orando como el Señor Jesús nos pidió que oráramos, diciendo: venga tu reino. ¿De verdad anhelamos que venga el reino de Dios, o anhelamos que Dios bendiga nuestro reino? Mucho que meditar, hermanos, pero la esperanza es que el Señor Jesucristo consumará su reino y que usará a la iglesia como un instrumento
para la extensión de este. Qué privilegio tenemos de ser una herramienta en las manos de Dios para la extensión del reino de Dios en la tierra. Un privilegio que no merecemos. Dios nos lo ha concedido por pura gracia y ahora nosotros debemos aprovecharlo. Amén, hermanos. Yo no sé de qué tiene hambre hoy. Tal vez quiere irse a su casa y decir, tengo hambre de un chocolatito caliente. Tengo hambre, no sé, del platillo que usted se antoje. Bueno, más que eso, mi deseo es que todos hoy salgamos con hambre del reino de Dios. Y que con ese deseo invirtamos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, incluso nuestra vida misma, para que el reino de Dios se expanda en la tierra. Vamos a orar. Dios, Padre bueno, deseamos la consumación del reino donde la justicia y la paz lleguen a su plenitud. Deseamos la consumación de este reino y por tanto deseamos que vengas. Oh Dios, te pedimos, como termina el libro de Apocalipsis, decimos nosotros también, ven Señor Jesús. Pero también estamos agradecidos porque el reino fue inaugurado y nosotros disfrutamos de las bendiciones de un reino que ya inició, que vino contigo y con tu obra. Hemos experimentado las bendiciones de ser los menesterosos que fueron ayudados, de ser los afligidos que fueron consolados, de ser los ciegos que recibieron vista. Nosotros hoy hemos recibido redención a través de Cristo Jesús. Hemos recibido y hemos experimentado, aquellos que somos tus hijos, las bendiciones de tu reino. Señor, y quizá haya aquí alguien que no es tu hijo. Convéncelo de la necesidad de creer en tu nombre y arrepentirse de sus pecados, porque sólo así tendrá acceso al reino y sólo así tendrá vida eterna. Si alguien acá está en esa situación, trabaja en su corazón, Señor. Y a nosotros, ayúdanos a tener como prioridad la extensión de tu reino para que tu nombre sea adorado donde no está siendo adorado. Fortalece y bendice esos campos verdes, esas iglesias que están rodeadas de la nieve, de la apatía y del paganismo y de la idolatría. Bendice a esos pastores que están allí representando tu reino, siendo voceros de tu mensaje, anunciando el evangelio del reino. Bendice a esos misioneros. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a seguir trabajando para la expansión progresiva de tu reino hasta que éste llegue de mar a mar. Danos esa pasión y esa intención, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por ese precioso salmo. Te pedimos que por favor hables profundamente a los corazones de tu iglesia a través de esta conferencia y que nuestra pasión por la obra misionera sea mayor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.